este espacio para que podamos mandarles posteriormente la memoria sobre el evento. Bienvenida, Lady, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jonathan. Buenos días. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este grupo de estudio creado por la Federación Antioqueña de ONGs y organizado con el apoyo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Católica Luis Amigó, la IPS Centro Persona y Familia Corpindes y la Sociedad San Vicente de Paúl. Desde el año 2018, esta iniciativa se ha estado consolidando como un espacio común para compartir, reflexionar y debatir sobre temas relacionados con la familia en sus diferentes contextos. Cada mes realizamos un encuentro de 2 horas en el cual diferentes invitados comparten con nosotros sus reflexiones en torno a temas de familia, pero enmarcados en alguno de los 4 ejes que se han considerado en este grupo, que son Estado, legislación y políticas públicas, gestión del conocimiento, problemáticas contemporáneas y estrategias público-privadas para la atención a familias desde los territorios. El día de hoy nos acompañan con el tema de masculinidades alternativas el doctor Jorge Andrés Jiménez Rodas, psicólogo, magíster en psicología social, doctor en ciencias sociales y director del doctorado en estudios interdisciplinarios en psicología de la Universidad Católica Luis Amigó. También nos acompaña la psicóloga, magíster en psicología social y doctoranda en ciencias humanas y sociales, Diana Vanessa Vivares Porras, docente de la Fundación Universitaria María Cano, quien moderará este espacio. Agradecemos a ambos el aceptar esta invitación y también a quienes se han conectado con nosotros para compartir este espacio. Bienvenidos y adelante, el espacio es de ustedes. Bueno, buenos días. ¿Nos escuchan bien? ¿No es cierto que sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Pues quiero agradecer por este espacio, por darnos voz a mi compañero Jorge Andrés y a mí. Consideramos que es una temática importante, vigente y necesaria en todos los espacios que se puedan dar en términos académicos, laborales, familiares, pues la vida misma. Yo creo que nos convoca a pensar y reflexionar alrededor de estos temas. Cuando estábamos Jorge y yo pensando de qué manera encuadrar este espacio, nos pareció pertinente iniciar con una reflexión acerca de qué vamos a entender por género, por estudios de género. Hay, digamos que, diversas miradas que dan cuenta como de tradiciones en términos de la literatura científica, pues como alrededor de esto. Yo quisiera partir como con una reflexión y es el género. Quiero que en este espacio intentemos, digamos que fortalecerlo en la medida en que vamos a pensarlo alrededor de un grupo de estudios o la articulación de diversas disciplinas en las cuales el género es una categoría central y al tiempo, digamos que vamos a pensarlo a partir de los estudios feministas, los estudios de los hombres y las masculinidades y todo lo que tiene que ver con la población LGTBIQ+, ¿no es cierto? Si bien nos convoca hoy un tema central que es las masculinidades alternativas, me parece importante pues como plantear lo que, al menos desde mi punto de vista, voy a entender por género. Son estas construcciones sociales y culturales que se hacen a partir de lo que vamos a entender por lo femenino y lo masculino, ¿no es cierto? Y eso atravesado también como por el momento histórico actual. Me gustaría, Jorge, que empezaras comentándonos alrededor como de esto primero. Hablemos de género, ¿no es cierto? De género, estudios de género. ¿Cómo te ubicas desde allí? Vale, gracias, Vane, y aprovecho pues para saludar a todos y todas las personas que están en este momento conectados y si en algún momento pues ven esto luego también un saludito. La categoría de género es una categoría que hoy por hoy pues digámoslo tiene cierta resonancia en la agenda pública y es algo que muchas personas
sobre todo quienes estamos involucradas en la academia, las que están involucradas en organizaciones sociales o quienes están involucradas en instituciones públicas, están muy familiarizadas, ¿no? Ha ganado mucha relevancia y mucha importancia, y inclusive pues hoy se habla del género como una categoría o un concepto que transversaliza en sí mismo el quehacer, las políticas, las acciones y las intervenciones de todas estas organizaciones. La pregunta aquí es entonces, ¿por qué llega a ser tan importante y cuáles son como los factores que llegan a darle esa relevancia y la dimensión que tiene la palabra hoy en día? Y creo que uno de los aspectos que podría yo ahí mencionar como de los más importantes o de los más relevantes es, por un lado, todo el proceso político que conlleva que una categoría que inicialmente surge en la psiquiatría para expresar un fenómeno que se daba en relación como a cierta distancia entre la constitución biológica de una persona y cómo se identificaba como hombre o como mujer. Detrás de eso, pues hay todo un proceso político impulsado mucho por los movimientos feministas, o en gran medida por los movimientos feministas, que llevan a que la categoría la entendamos hoy por hoy como eso, ¿no? Como una herramienta, tanto teórica como una herramienta política, que nos permita visibilizar y estar atentos y también tener como una mirada crítica a cómo nosotros desde nuestras acciones cotidianas, desde nuestra práctica cotidiana, establecemos procesos de relaciones muchas veces inequitativas, muchas veces jerárquicas, con la única razón de que una persona se identifica o la identificamos como hombre o como mujer. Entonces, el concepto género, pues lo que nos permite básicamente es eso, es entender que las nociones que tenemos de hombre, que las nociones que tenemos de mujer, o inclusive pues hoy frente a la diversidad de género y la diversidad sexual, están atravesadas por las relaciones sociales, están atravesadas por las relaciones culturales que nosotros tenemos, y que en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría de esas las ocasiones, las construcciones en sí mismas que hacemos de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, están hechas o sirven o tienen una utilidad para sostener ciertas relaciones inequitativas, y pues que habría que cuestionar, habría que problematizar y ver si es así o no es así. Muy bien, Jorge, o sea, de acuerdo a lo que nos estás nombrando, adoptar, digamos que una perspectiva de género, yo pienso algo, y yo creo que lo hemos como conversado en otros espacios. Cuando adoptas la perspectiva de género, ya no hay una vuelta atrás, es decir, ya no hay manera de deshacerse de eso, ¿no es cierto? Es la posibilidad también para develar aquello que nos nombras, de cómo estas relaciones de género, digamos que fortalecen algunas existencias, le quitan valor a otras. Y aquí estoy hablando como en términos muy generales, pues porque precisamente muchas veces y en muchos espacios académicos, cuando hemos intentado como hablar de este tema, el tema aquí no es generalizar, ¿no es cierto? No vamos a decir que todos los hombres son machistas, que todas las mujeres son sometidas, o que a todas las personas que hacen parte de la población LGTBIQ+ se les excluye de la sociedad, pues porque estaríamos entrando en una discusión que es absurda, ¿no es cierto? Pero a mí sí me parece, y como reforzando un poco lo que te entiendo, y es que hace sentido hablar de esta perspectiva de género, hace sentido teorizar desde el género, precisamente porque yo creo que hay un ejercicio y que me gustaría pues como invitar a todos los que están aquí, a todas las personas que están acá con nosotros, y es que yo creo que es necesario, pues no solamente develar, reconocer, y también algo que a mí me ha ayudado mucho para hablar de estos temas es reconocer, sobre todo, o sea, reconocer, reconciliarme precisamente con cómo estas relaciones de poder o cómo estos ejercicios de poder históricamente han, digamos que, le han dado más oportunidades a unas personas, le han negado estas oportunidades a otras. O sea, me parece que inicialmente tendríamos que entrar como a reconocer eso. O sea, y repito, porque
porque hay muchos asuntos y hay muchas prácticas que tenemos completamente naturalizadas, y con naturalizadas me refiero a que hemos considerado que son normales, pues porque nuestras familias las han hecho así, porque incluso el mundo académico las ha contemplado así, porque incluso saberes disciplinarios lo han considerado de esa manera, y hemos guiado nuestras conductas a partir como de eso, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que el momento histórico y la pertinencia precisamente de pensarnos desde el género es una puerta, es una puerta que nos expande el horizonte, y que yo considero que es necesario hacerlo. O sea, me parece que es necesario hacerlo. Y al tiempo, reconocer todo este contexto histórico-cultural que nos invita quizás a pensarnos desde una manera, a comportarnos desde una manera que hemos venido como comprendiendo como normal, como adecuada, como esperada. Y cómo podemos problematizar también eso, porque por ejemplo, en los contextos educativos, ambos que somos profesores, de qué manera incluso el contexto educativo ha llevado a que a los hombres se les permita unas cosas, a las mujeres se les permita otras cosas, o incluso se espere algo diferente de ellos, cuando se supondría que la educación debería como de generar posturas críticas, generar pensamiento, o posibilitar estas transformaciones, ¿no es cierto? Y además, cómo también el género nos invita a pensar como que estas exclusiones o estas diferencias en términos de oportunidades deben de atravesarse también como con otras categorías, entiéndase, qué sé yo, estatus socioeconómico, raza, educación también, como estatus educativo. No sé si me sigues en lo que quiero como nombrar, pero me parece que es como una herramienta. El género, yo lo considero actualmente, o esta perspectiva de género me parece que es como una herramienta necesaria para pensarnos actualmente pues la vida. No sé qué pensás alrededor de eso. Claro, hay que, quizás si pensáramos como adjetivos para entender lo que el concepto como tal nos permite, es entender los procesos de cambio y de transformación en aquello que nosotros llamamos como nuestra subjetividad, es decir, cómo estamos posicionados ante el mundo, cómo vemos a los otros, cómo los otros nos ven a nosotros, y también en la estructura de las relaciones mismas de la sociedad. Cuando aparece una palabra como esta, la palabra género, nosotros entonces lo que hacemos es al menos intentar orientar el análisis y la problematización de los problemas sociales siempre desde una perspectiva, por un lado histórica, por otro lado de cambio, y por otro lado, si se quiere, emancipatoria, en la medida en que lo que al fin y al cabo buscamos es construir condiciones de bienestar para todos y todas. Y la categoría género pues se articula como a esa mirada, a esa mirada histórica, a esa mirada social, cultural de cambio, y a esta mirada emancipatoria, que ahí es donde, digamos, lo conecta pues como con otras problematizaciones sociales, como tú lo nombrabas, como la raza, como la clase, etnia, entre otras. Bien, si asumimos esta idea de género como cambio, género como proceso histórico y también género como herramienta de análisis emancipatorio, pues la pregunta que es central dentro de todo esto es si las concepciones, las prácticas, las ideas que nosotros a lo largo de nuestra historia como sociedad, como humanidad, y el presente, el hoy en día, pues como resultado también de ciertos procesos históricos, si en lo que hemos construido a partir de allí, de lo que significa ser una mujer, de lo que significa ser un hombre, pues es algo estático o es algo, o es un producto, ¿no? de estas relaciones. Y el género pues nos posiciona de ese lugar, nos posiciona de ese lado, ¿no? O sea, ser hombre, ser mujer, no es simplemente el hecho de tener una constitución biológica o una morfología diferenciada, que existe esta morfología diferenciada, como existen diferencias de otro tipo, sino que en torno a estos cuerpos nosotros hemos naturalizado, ¿listo? Hemos naturalizado formas de ser, hemos naturalizado valores, hemos
naturalizado normas, hemos naturalizado prohibiciones hacia determinados cuerpos y por supuesto también hemos clausurado y abierto espacios en relación a esa identidad de género, a esos cuerpos también que se tienen. Y eso no ha sido del todo simétrica, ¿no? Por ejemplo, uno podría pensar una metáfora como de la autopista, ¿no? Todos cogemos la autopista para ir a algún lugar, pero hay un carril rápido y hay un carril que es más lento, ¿no? Y hay obviamente quienes asumimos que por ciertas condiciones que se las atribuimos naturales, pues pueden ir por el carril rápido y otros por el carril lento. O también podríamos pensar en términos de distribución de tareas, en términos de distribución de roles, de distribución de responsabilidades. Y aquí, por ejemplo, el contexto de la familia es un contexto bien interesante porque en ciertos escenarios aún es muy común, por ejemplo, ver muy marcadas ciertos relacionamientos o ciertas prácticas al interior de la familia precisamente por el género y por la condición de género que tiene cada uno de los sujetos. Entonces podemos ver que funciones como el cuidado, funciones como el arreglo de la casa, usualmente suelen cargarse hacia las mujeres porque construimos esta idea de que las mujeres son mejores por una condición natural para el cuidado y los hombres pues nos aislamos de eso, nos dedicamos a otros espacios y a otras situaciones. Y como tú decías, aquí no se trata de generalizar y tampoco se trata pues de decir que una mujer que cuida está mal o que un hombre que no cuida está mal porque sí. El problema es cuando esa distribución genera condiciones inequitativas entre las personas que limitan la posibilidad de que las personas puedan desarrollar el máximo de su potencial. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, está muy marcado el hecho de que hay una distribución asimétrica, por ejemplo, de todas las labores no remuneradas, que la mayoría se concentran, por ejemplo, en el cuidado de los enfermos, en el cuidado de los niños en la familia o en el cuidado mismo de la casa. Entonces, mientras un hombre, por ejemplo, puede llegar a tener 2 horas, 3 horas de dedicación semanal a labores del cuidado del hogar, una mujer puede llegar a tener 3 veces más o hasta 4 veces más. Y uno mira ese escenario y se pregunta, ¿por qué? ¿Vale? Porque hay una naturaleza más cuidadora en las mujeres, ¿o por qué? Lo que dices, Georgie, o sea, me parece muy interesante y como para complejizar un poco más la discusión, digamos que no nos resulta tan problemático el tema de que quizás algunas de nuestras conocidas, incluso familiares, digamos que todavía estén en ese momento de la distribución de las tareas muy tradicional, entiéndase el hombre como proveedor del hogar, la mujer como aquella, es algo muy bonita, como aquella que administra el hogar, o sea, eh, incluso encuentro en la palabra de personas, como esto, no, yo administro mi hogar, pero cómo es incluso esto cuando son las mujeres que trabajan o que son, digamos que incluso son proveedoras de la misma manera que sus esposos y cómo también estas funciones de cuidado siguen recayendo en ellas. Me explico, quizás en la actualidad las mujeres algunas mujeres no tienen que dedicarse, digamos que todo su tiempo en el cuidado del hogar o en el cuidado de sus hijos, pero sí es la que sabe a quién hay que contratar, ¿no es cierto? Si es la que tiene que tener claro qué es lo que hay que mercar, si es la que tiene que tener claro de qué manera se deben de hacer las cosas para que su familia quede bien atendida, ¿no es cierto? Entonces, si bien la segunda ola del feminismo nos hizo, digamos que cuestionarnos a nosotras las mujeres sobre qué implicaba esta diferenciación sexual o de qué manera
esta diferenciación sexual y cómo se venía entendiendo me sometía más a mí como mujer, de qué manera yo pude incluso empezar a ejercer labores en el mundo público, es decir, cómo pude empezar a estudiar, cómo pude empezar a trabajar, pero cómo incluso la cultura en la que estamos inscritos, entiéndase la colombiana, sigue legándole a las mujeres este tipo pues como de labores y como sin lugar a cuestionamientos, ¿no es cierto? Tenemos algo muy naturalizado y es que las mujeres son buenas para eso, los hombres son malos para estas otras cosas y buenos para estas otras cosas, pero como incluso discursos psicológicos han estado pues allí como al servicio también de develar estas cosas, como incluso en algunos aspectos en términos de las atenciones en salud también se van mostrando estas diferencias que supuestamente son biológicas y que al menos con esta conversación yo quisiera que las personas empezaran a considerar que no son asuntos netamente biológicos como nos los dijiste hace un momento. Bueno, y en este estado de las cosas, como en toda esta problematización, si bien a mí me parece importante que podamos develar y reconocer estas diferencias tan marcadas, yo quisiera que nos hablaras de algo que me parece a mí central y es cómo pensarse otras masculinidades. Digamos que yo estoy muy cercana a todo este proceso de cómo la mujer evidencia vainas, cómo la mujer inicia, digamos que a posicionarse desde otros lugares, pero cómo es posible plantearnos unas masculinidades alternativas en esta cultura, en este estado de las cosas. ¿Qué pensás, qué encontraste, qué nos puedes decir al respecto? Bien, esa pregunta pues es bien interesante, además por también algo que estabas mencionando y es el contexto de cambio también, por ejemplo, del lugar de la mujer en el mercado laboral. Hoy por hoy pues las mujeres trabajan, acceden al mercado laboral, pueden tener mayor independencia económica. El problema, y como para responder aquí a la idea de pensar estas otras masculinidades, el problema es que muchos de estos cambios sociales no han ido, o sea, no han sido simétricos a otros cambios sociales que son necesarios para alcanzar una organización mucho más justa de las relaciones sociales. Entonces, claro, las mujeres acceden al mercado laboral, trabajan, pero aún así, por ejemplo, las cargas sobre el cuidado del hogar no disminuyen. Entonces, pareces antes que aumenta más es como su carga laboral. Y ahí es donde surge la pregunta, bueno, ¿y los hombres qué? ¿Qué pasa con los hombres? Y si las mujeres cuestionaron, desnaturalizaron la idea de que la identidad de género, es decir, si me reconozco como hombre, si me reconozco como mujer, no es un asunto natural, sino que es un proceso que responde a unas dinámicas sociales históricas. Entonces, ¿qué pasa con los hombres? ¿En qué momento vamos a cuestionar la idea, la noción o el imaginario que tenemos hoy en día sobre los hombres? Y allí es donde empieza a movilizarse toda esta tendencia de los estudios de género de hombres y masculinidades, cuestionándose precisamente por un lado, venga, ¿qué significa ser un hombre? Es decir, cuando nosotros hacemos alusión, esta persona es un hombre o aquel es un hombre, ¿cuáles son precisamente las características que nosotros estamos tomando en cuenta para identificar y reconocer a aquella persona como un hombre o como un verdadero hombre? Y cómo esas características están mediadas por determinados procesos sociales, por determinados procesos políticos. Y una vez llegados a ese punto de cuestionar, preguntarnos qué es lo que hace un hombre, pues también es preguntarnos, bueno, y no puede ser diferente. No podemos pensar una masculinidad que no esté anclada en ciertos valores tradicionales que pueden ser problemáticos. Lo primero sería preguntarnos y responder aquí, bueno, ¿cuáles son esos valores tradicionales que asumimos a la masculinidad? Y dentro de una estructura de género muy patriarcal, muy machista, binaria, heterosexual, el hombre usualmente es representado en la posición, por un lado, de la fuerza, del poder, es aquel que tiene la fuerza,
es aquel que ejerce el poder, es aquel del cual esperamos esa fuerza. Los hombres tienen esta función social o deseamos que tengan esa función social de ser el proveedor, el que paga las cuentas, el que lleva el dinero al hogar. El hombre no debe ser afectivo o debe más bien estar como en un espectro afectivo como muy estoico, como muy equilibrado. El hombre no puede estar triste, el hombre no puede llorar, porque entonces si no es poco hombre, es menos hombre. Y en esta misma idea, el hombre es aquel que tiene la potencia sexual, ¿no? O sea, aquel que tiene un deseo desenfrenado, sexual, que no lo puede contener, que siempre está dispuesto para el sexo. Pero cuando empezamos a preguntarnos pues, sobre esto y empezamos a identificar que en las representaciones sociales, culturales de la masculinidad, surge esta figura del hombre, el hombre macho, el hombre Marlboro, como el imperativo, como la imagen deseable de la masculinidad, volteamos luego la mirada a la vida cotidiana de los hombres y nos damos cuenta que muchos no llegan allá, o sea, por no decir ninguno, o sea, muchos no somos fuertes, muchos somos afectivos, muchos no tienen un deseo sexual desbordado, o es más, hasta pueden no tener un deseo sexual. Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces aquí qué es lo que está pasando? O sea, aquí qué es lo que está ocurriendo. Y ese cuestionamiento pues nos lleva a pensar que el tema de la masculinidad y el tema de uno identificarse o reconocerse en una identidad masculina, pues está atravesado primero por muchos tipos de relaciones, que es un poco más complejo, que las masculinidades son muy híbridas, pero aún así que existe pues ese ideal que nosotros queremos alcanzar, ¿no? O sea, queremos alcanzar. Entonces, si yo soy un hombre y no soy fuerte, mi masculinidad está cuestionada y yo me cuestiono a mí mismo mi reconocimiento por no estar en esa masculinidad, entonces no sé, me voy a meter al gimnasio y voy a hacer 3 horas, 4 horas diarias de gimnasio para tener unos músculos gigantes y poder cumplir con ese ideal. O yo tengo que demostrar que soy un hombre, entonces necesito aumentar el número de mis parejas sexuales, porque solo tener una o no tener ninguna, pues eso cuestiona mi masculinidad. Entonces nos empezamos a preguntar por un lado eso, o sea, hay otras formas de vivir la masculinidad, solo que esas otras formas muchas veces se piensan como problemáticas porque las juzgamos y los mismos varones se juzgan en relación al ideal de la masculinidad. Y lo que ocurre allí es que se da un giro, ¿no? Se da un giro y se empieza a pensar esa diferencia o se empieza a pensar esa distancia de la masculinidad hegemónica, se piensa a pensar ese fallo de muchos hombres, ese fallo entre comillas, ese fallo de no cumplir con el ideal de la masculinidad, pues se empieza a pensar como posibilidad, como reafirmación política, y una serie de hombres y colectivos también apoyados por colectivos de mujeres empiezan a caminar esas transformaciones y a decir, venga, los hombres no somos ese ideal, ¿no? O sea, yo soy un hombre, me puedo reconocer como un hombre y reconocerme inclusive desde elementos que tradicionalmente han sido femeninos, porque me gusta, no sé, me gusta ser cuidador, disfruto ser cuidador y como hombre soy cuidador. Y entonces, por ejemplo, en el contexto de la familia, ahí es donde hablamos de estas paternidades comprometidas, de estas paternidades afectivas que se vinculan con el proceso y con el desarrollo emocional y afectivo de sus hijos, que también, por ejemplo, hacen dentro de la relación o dentro del núcleo familiar, hacen una distribución equitativa del hogar. Entonces empezamos a ver que surgen estas pequeñas resistencias, estas pequeñas movilizaciones, desplazamientos afirmativos de lo que un hombre puede hacer y lo que un hombre no puede hacer. Y eso se vuelve una intención social, se vuelve una intención política y también se vuelve un interés académico, ¿no? Pensar otro tipo de masculinidades, pensar cómo la masculinidad se transforma y se transforma en relación a unos valores sociales, se transforma en relación a unos valores democráticos
que están orientados a, por ejemplo, eliminar las brechas de género, que están orientados a generar mayor justicia social entre las personas independientemente de cómo se identifiquen. ¿Cómo hacerlo? ¿O cuál sería el ideal de ese hombre diferente? Pues no hay un ideal totalmente cerrado. Yo no podría dar una lista, no podría decir, vea, un hombre alternativo, un hombre nuevo es aquel que hace esto, esto, esto y esto. ¿Listo? Porque estaría como reemplazando un problema con otro problema, es decir, estaría reemplazando una idea cerrada de masculinidad por otra idea cerrada de masculinidad. Y es que no hay nada de malo en que un hombre sea fuerte, no hay nada de malo en que un hombre quiera fortalecerse, por ejemplo, fortalecer su físico, no hay nada de malo en que un hombre desde su particularidad, desde su individualidad, no sea un mar de emociones, sea una persona contenida, sea una persona que regula sus emociones. El problema es cuando eso se vuelve sistemático, se vuelve una norma social y empezamos a juzgar a las personas por su no cumplimiento y empezamos a establecer relaciones inequitativas. ¿Qué diría entonces yo que sí es fundamental para avanzar hacia esta idea de unas masculinidades otras, de unas masculinidades antipatriarcales, también como se les suele llamar, o alternativas? Creo que el punto es, siempre partirá desde esa visión y desde esa perspectiva crítica, desde el analizar, por ejemplo, inclusive el malestar masculino, es decir, aquello que me genera un malestar a mí como sujeto, como persona. ¿Ese malestar es un malestar que me pertenece o es un malestar simplemente generado dentro de un contexto social histórico? Me explico. Por ejemplo, los hombres que no van al médico, los hombres morimos más por enfermedad, pues a causa de enfermedades que son prevenibles que las mujeres, y morimos más a causa de enfermedades que son prevenibles, pues porque no la prevenimos, porque no vamos al médico, porque ir al médico es una muestra de nuestra vulnerabilidad. Entonces es preguntarnos, por ejemplo, y yo a eso lo llamo una relación ética, entendiendo que es como esa relación y esa reflexión sobre la vida, sobre mi propia vida. Entonces es preguntarme si estos malestares que yo estoy teniendo, si estos sufrimientos, si estos conflictos responden, no sé, a una serie de eventos personales particulares, o si yo puedo empezar a hilar unos vínculos que me van a mostrar que esos malestares o esos conflictos son producto precisamente como de esa intención, a veces inconsciente, de querer cumplir con ese ideal de masculinidad. Entonces, si ahí la respuesta es sí, es, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo intentar otros caminos? ¿Cómo puedo relacionarme conmigo mismo de otra forma? O, por ejemplo, que esto es otro complemento, porque no es solo la relación de mí mismo conmigo mismo, sino también la relación con los otros, y es como, por ejemplo, cómo el sufrimiento que yo puedo causar en una persona a través de estas ideas que tengo sobre la masculinidad o sobre la feminidad, cómo yo puedo deconstruir esas ideas y cómo yo puedo construir acuerdos con el otro que permitan eliminar ese conflicto, que permitan eliminar, por ejemplo, determinadas violencias. Y esto en las relaciones de pareja es muy común, por ejemplo, ver el tema de los celos, ¿no? Y esta idea de los celos es porque la quiero, o sea, si siento celos es porque de verdad la quiero, y mostrar los celos como una fuente o una fuente de verificación del amor, pero que en realidad pues responde también como a esta idea de que es el hombre el que lleva las riendas de la relación y es el hombre el poseedor de ese objeto que es la mujer, y pues perderlo también es un cuestionamiento sombría. Entonces cuestionarnos eso y decir, no, yo por qué no puedo expresar mi amor a partir de otras formas que no sean una manifestación de la posesión del otro, que no sean una reafirmación de que es que esta mujer me pertenece a mí, es que este hombre me pertenece a mí, sino a partir más de un ejercicio un poco más constructivo, en la medida en que vamos construyendo los dos nuestras formas, nuestros caminos, nuestras maneras de expresarnos afecto, de expresarnos amor, pero desde esta mirada crítica
que se cuestione si al fin y al cabo estamos reproduciendo un modelo machista o si lo estamos desviando, desplazando en pro de una visión más alternativa. Muy bien, yo sé que nos dijiste algo, sé que incluso iría contra, pues como contra lo que estamos problematizando, hablar de categorías, pues como clasificar los hombres que son alternativos. Nos diste como un camino y es analizar precisamente de dónde provienen pues como estos malestares, si son asuntos que el patriarcado me ha entregado o de qué manera pues me relaciono yo con esto. Hablaste ahorita de un concepto que a mí me parece importante, sobre todo porque a veces se malentiende, este asunto de la deconstrucción. ¿Cómo podrías darnos como más ejemplos al respecto? ¿Qué vamos a entender por deconstrucción y por qué es importante en analizándola pues como a la luz de nuestro conversatorio? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo entender la deconstrucción? Listo. A ver, uno digámoslo, puede prevenirse frente a la idea de construir porque implica de alguna forma como que estoy invitando a una destrucción, ¿no? O que estoy invitando a una especie, como ocurre muchas veces, pues algunos lo piensan de esa forma, como una especie de nihilismo donde todo vale, donde todo es posible. Pero en mi caso yo entiendo la deconstrucción simplemente es como seguir el rastro lo voy a poner muy técnico y ya luego lo trato de explicarlo un poquito mejor. Es tratar de seguir el rastro de las afecciones que configuran un presente o que configuran a un sujeto o la idea que el sujeto tiene de sí. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Con esto estoy diciendo es que el de construir es preguntarme, por ejemplo, preguntarme y cuestionarme y mirarme a mí mismo desde mi identidad, por ejemplo, masculina, pero a partir de un ejercicio histórico, es decir, ponerle historicidad a esa identificación que yo tengo. Entonces yo, por ejemplo, pues voy a poner un ejemplo personal para que esto pueda ser más claro. Yo en algún momento, pues obviamente, uno no nace siendo un hombre diferente porque uno se convierte hombre en pues tampoco me consideraría un hombre diferente, ¿no? O sea, un hombre que se cuestiona. Pero uno nace y se cría y es criado en nuestros contextos familiares, es criado dentro de estas lógicas machistas. Y por supuesto que yo he tenido relaciones afectivas y he tenido relaciones afectivas donde he sido celoso, donde he querido ser dominador, donde trato de imponer como, digámoslo, una posición de poder sobre quién es mi pareja en ese momento. El hecho de construir es preguntarse, por un lado, bueno, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿en qué momento yo sentí que esta mujer me pertenecía? ¿En qué momento yo sentí que esta era la forma real de actuar o la forma en cómo tenía que verse la relación afectiva? Y un día yo estaba, pues no sé, estaba en un bus normal, no sé, iba para la universidad, iba para algún lado, y me vino como uno de esos recuerdos de la infancia, pero como a manera de insight, como una especie de flash así de retrospección que es iluminadora. Y recuerdo que yo estaba, no sé, estaría yo en el preescolar o estaría en primero de primaria y a una niñita que me gustaba en ese momento yo le robé un besito. Listo, se lo robé. Y fui y le conté a mi padre. Y mi madre se quedó, pues a mi padre y a mi madre se quedó callada como eso no se hace, pero no se atrevió a decir nada. Y mi padre sí me dijo, muy bien, ese es mi hijo, ¿no? O sea, hay una validación. Entonces, en ese momento yo dije, pues, es que claro, o sea, por ejemplo, yo de niño tuve esa reafirmación por parte de una persona que es vincularmente, afectivamente, supremamente significativa para mí, como mi padre y como mi madre, ¿no? Mi madre no lo reconoció, pero mi madre no tampoco lo cuestionó ahí en su momento. Entonces, la deconstrucción es precisamente ver eso, ¿no? Es ver que el tener una idea, por ejemplo, de que yo tengo un derecho sobre una mujer de posesión,
no es una cosa gratuita ni es una cosa natural, sino que en nuestra propia historia personal y en nuestra propia historia como sociedad existen pequeños nodos o pequeñas acciones o pequeñas expresiones o representaciones que van construyendo esa idea. Ese es el ejercicio de deconstrucción. Y una vez uno recorre ese camino retrospectivo de deconstrucción, ya la siguiente pregunta es una pregunta prospectiva, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer entonces ya yo de diferente? Como yo, ya sabiendo cuáles son precisamente el rastro de las afecciones que condicionan mi situación presente, cómo yo puedo buscar otro tipo de encuentros, otro tipo de afecciones para ir abandonando esa idea, para ir construyendo una idea que, vuelvo y digo, sea mucho más generosa, democrática, solidaria, justa y equitativa. Muy bien, Jorge. Ahora que comentabas pues como esa anécdota de cuando eras pequeño y ese asunto de cómo se te validó de alguna u otra manera pues como esa acción y me surgió pues como la pregunta y te la quiero compartir es, y trasladándonos un poco también ya al contexto laboral, ¿qué otros asuntos ahora ya pues como en el camino que has transitado, qué otros asuntos puedes quizás equiparar a eso que en algún momento te validaron y que ahora puedes decir, no, quizás estas prácticas laborales deberíamos de problematizarlas porque en definitiva sí es un asunto pues como diferente entre hombres y mujeres? Esa es también una buena pregunta. A ver, por ejemplo, en el ámbito laboral, pues yo voy a hablar un poco también desde el lugar desde el que estoy, que yo estoy en la academia, pero uno podría pensarlo y preguntarlo y expandir esa misma pregunta a cualquier campo, por ejemplo, al campo de las organizaciones, a la labor que hacemos en las organizaciones, al papel, al lugar que ocupan hombres y mujeres, a las formas de administrar las organizaciones. Entonces, lo primero que diría es que en el contexto, por ejemplo, académico, aún hay una desvalorización, por ejemplo, del trabajo de las mujeres o del trabajo femenino en términos académicos, ¿no? Los hombres, muchos de los hombres, no le reconocen legitimidad académica o teórica a las mujeres y en base a nada, ¿no? O sea, porque no es que no produzcan, no es que no investiguen, no es que no escriban, no es que no den cursos, clases, sino que simplemente lo asumen porque es una mujer, ¿no? Porque es que las mujeres no o sea, como si no existiera la posibilidad de que las mujeres rindieran académicamente en un nivel muy bueno, como efectivamente lo hacen. Entonces, por ejemplo, en la academia se da mucho esto. Pero en términos, por ejemplo, ya más generales, por ejemplo, en el contexto de las organizaciones, pensando las organizaciones como tal, hoy por hoy existen una cantidad de fenómenos que han sido ya identificados, que los ejecutamos mucho los hombres, que lo hacemos constantemente, es impresionante lo constante que lo hacemos, como el mansplaining, Sí. el gaslighting, maninterrupting, que todos son conceptos en inglés porque en español no tenemos esa facilidad de construir conceptos simplemente uniendo un sustantivo y un verbo, pero para digámoslo, ponerlo en nuestro bello idioma, cuando nosotros, por ejemplo, vemos el mansplaining, es cuando los hombres se sienten con la propiedad de explicar y también inclusive con la necesidad de explicar lo que una mujer acaba de decir. Entonces piensen que estamos en una junta, piensen que estamos en una reunión de trabajo y una mujer dice, vea, yo pienso esto y esto y esto, e inmediatamente llega un hombre y dice, lo que ella está queriendo decir es esto y esto y esto. O lo que en realidad ella quiere decir es esto y esto y esto, ¿no? Es decir, o sea, es como si fuese necesario que este hombre dijera algo con respecto a lo que acaba de decir esta mujer para validar lo que ella dijo, porque por sí sola parece como que a la luz de estos hombres pues no tuviese validez, entonces necesito reafirmarlo o validarlo. O el maninterrupting, que es simplemente un hombre que interrumpe a una mujer sin que esta mujer esté terminando sus ideas, ¿no? Que también se ve
se ve mucho, como no, luego hablamos de eso, no, creo que te estás desviando y empieza por otra cosa o sigue explicando el tema que ella está explicando. O, por ejemplo, el gaslighting, que es también como esta responsabilización afectiva que se le hace a una mujer en algún tipo de conflicto. Entonces, supongamos que una forma muy banal de hacerlo es un comentario que es un comentario pues muy problemático también, y es que cuando de pronto, no sé, vemos una compañera de trabajo y la compañera no nos saludó con la efusividad con la que esperábamos que nos saludara, debe estar en sus días, ¿no? Es lo primero que decimos, debe estar en sus días, ¿no? Como si fuese también una homogeneidad, una cosa universal, que todas las mujeres cuando tienen su periodo pues se comportan de maneras erráticas, ¿no? Hay mujeres que obvio sí sienten cambios hormonales y hay mujeres que no, pues no sé, simplemente pudo tener un mal día, simplemente está cansada, tiene sueño, o sea, pueden ser miles de explicaciones. Eso de una forma, digámoslo, pues como muy cotidiana y muy micro, pero por ejemplo también esa responsabilización o manipulación afectiva se puede dar mucho en los contextos, por ejemplo, laborales y en los contextos organizacionales, cuando un hombre o cuando inclusive muchas veces también las mujeres cuestionan, por ejemplo, la capacidad de la mujer por un asunto afectivo o emocional. Como no, es que esa está muy enamorada, que mejor no, pues como si será objetiva o si estará en condiciones pues de rendir sabiendo pues que está tan enamorada, o ella rompió con su pareja, ¿no? O sea, que son cosas que usualmente no lo hacemos con un hombre, es decir, a un hombre no le decimos, no, ese mal no es capaz porque está muy enamorado, ¿no? O está haciendo eso porque está muy enamorado, no solemos pues como cuestionarle. Eso, por ejemplo, en el campo de las organizaciones, en el campo, por ejemplo, también académico, pero también podríamos verlo en la familia, ¿no? En la familia, muchas veces, inclusive en la relación de parejas heterosexuales, de un hombre con su esposa, se llega a ver mucho eso, esa manipulación afectiva, se llega a ver mucho eso en las reuniones familiares, eso del mansplaining, pues de un hombre que explica lo que quiere decir la mujer o que las interrumpen en las cenas familiares, o también se puede ver inclusive en los propios hijos y en los propios niños, también cuando hay niños hombres y mujeres, y el niño pues abiertamente, porque reproduce una cantidad de estructuras sociales, minimiza, por ejemplo, a su hermana porque no, es que ella es una niña, no, ella no sabe hacer eso, no, es que como ella es niña, ella es bruta, ¿no? Y eso lo vemos, entonces lo vemos en el contexto organizacional, pero lo vemos también en el contexto familiar, y creo que transitar hacia esta idea de unas masculinidades alternativas, pues también pasa por ahí, o sea, no pasa simplemente por mirarte a ti mismo como hombre, sino que pasa, por ejemplo, en el contexto laboral, empezar a generar esas transformaciones, empezar, por ejemplo, nosotros los hombres, a callar y hablar simplemente cuando una mujer terminó de hablar, ¿no? Que es como una cosa como que uno diría, pues que eso es sentido común, eso es educación, sí, pero no lo hacemos precisamente por eso. Yo, por ejemplo, como hombre, darme a la tarea, porque eso hay que aprenderlo, darme a la tarea a reconocer el valor académico que tiene una mujer, ¿listo? Y que no es, o sea, y nunca mirarla o menospreciarla desde mi posición pues como hombre. Y por supuesto también en el contexto familiar, ¿no? Empezar a transformar y a generar unas relaciones mucho más tranquilas, por ejemplo, en la crianza de los hijos, ¿no? O sea, cuando un niño pueda estar molestando a su hermana por un asunto de género o haciendo alusión a su condición de género, pues simplemente decirle como hijo, no, o sea, no es por ahí, o sea, eso que estás diciendo es problemático por esto y por esto y por esto, y empezar pues como a transitar ese cambio y esas transformaciones. Muy bien.
Sí, me parece como muy importante esa reflexión que nos haces, que no es solamente el tema laboral, sino que pensarse desde otros lugares va a trascender y trascende en todas las esferas de la vida, en lo relacional, en lo familiar. Sobre todo porque me parece que es una tarea que tanto hombres como mujeres tenemos que hacer, como de tener unas existencias más bonitas, más equitativas, con las mismas oportunidades. Porque yo me pienso mucho y es cómo desde algunos escenarios laborales se sigue replicando lo que intentan cuestionar, cómo se sigue, digamos que, minimizando la capacidad cognitiva de una mujer. Incluso hay algo muy particular, y lo he escuchado mucho últimamente, quizás pues por mis intereses y por lo que estoy investigando, y es como, ¿cómo, cómo cambia cognitivamente una mujer antes y después de su embarazo? Entonces, cómo se va volviendo casi que una carga para sus compañeros, para la institución, eh, el que vuelva y se readapte a su situación normal, porque la situación normal es sin hijos, sin preocupaciones, o sea, lo normal es que esté, digamos que 24/7 pensando en la institución. A mí eso me parece problemático y yo creo que eso lo podemos lograr tanto hombres como mujeres, pero trabajando como en conjunto. El movimiento feminista ha posibilitado muchos asuntos en las mujeres. eh, y entiendo por qué desde algunos movimientos feministas hay como distancias con estos procesos de construcción masculina. También hay que darle como lugar a esas luchas de las mujeres. Pero sí me parece urgente y yo creo que necesario que los hombres también de una manera quizá masiva empiecen a transitar esto que nos dices, porque por la cultura siguen siendo en su gran mayoría hombres los jefes, siguen siendo en su gran mayoría hombres los rectores, eh, qué sé yo, sigue estando allí como eh, estas miradas clásicas de los hombres y su masculinidad, pues como muy al frente de la toma de decisiones. Yo creo que alguna vez con un libro que leí, este de Vivir una vida feminista de Sara Ahmed, me parecía muy bonito y es como con la reflexión que inicié, cuando se empieza a pensarse desde estos lugares, todo empieza a cobrar sentido y un sentido diferente, un sentido más crítico. Sí me parece necesario en los contextos laborales, como que se comunique más desde allí, o sea, se intente pensar más desde esta perspectiva de género, porque la distribución de tareas es diferente, porque incluso la valoración de los productos es diferente, porque incluso en el contexto académico, es el contexto en el que ambos nos movemos, al menos en la actualidad, eh, el mismo producto tiene un valor diferente para hombres y para mujeres. eh, y yo no sé, o sea, yo sí considero que es necesario incluso aprovechar este envión, esta moda de la perspectiva de género para, a mi modo de ver, para humanizar más pues como los escenarios. Me parece que es necesario, me parece que es prudente hacerlo. eh, y, y sobre todo porque en la comodidad o en lo que quizás las feministas nombran desde el privilegio masculino a veces no se identifica. Entonces, pues básicamente yo quería pues como reflexionar frente a esto, no sé qué pensás, algo más que nos quieras compartir, Sí, alguna pregunta. claro, ahí hay unas, digámoslo, eso que dices, y que es pues, o sea, seguir pensando esta tránsito hacia unas masculinidades diferentes, es, es, es simplemente, o sea, yo lo entiendo como un acto de justicia, pero es un acto de justicia que también tiene un beneficio para los hombres, tiene un beneficio para los varones, ¿no? Yo a este tema llegué investigando colectivos de hombres que están transitando ese camino, entrevistando y trabajando con ellos en algunos espacios, sus procesos, sus formas, sus metodologías para cuestionar este tipo de cosas. Y uno sí al menos puede notar que existen alguna serie de preocupaciones, existen alguna serie de sufrimientos, existen alguna serie de malestares
que dejan de ser tan importantes o que dejan de ser malestares cuando podemos hacer una deconstrucción de esas ideas tradicionales de la masculinidad. Por ejemplo, el estar, no voy a decir estar bien, no, pero el estar en una condición de aceptación de nuestras tristezas, saber que hay cosas que nos tienen que doler, que sentirnos tristes está bien, que sentirnos tristes hace parte de nuestra condición simplemente de existencia como seres vivos que son pues, afectados por múltiples cosas, y esa aceptación, esa condición de aceptación, por ejemplo, de nuestra tristeza, pues nos habilita a pedir ayuda de una forma mucho más asertiva, o a gestionar esa tristeza y a gestionar esos malestares de una forma más asertiva. Si uno se va, por ejemplo, a las investigaciones que se han hecho sobre hombres y salud mental, uno de los datos pues empíricos, que es como de los más llamativos, es ver que las mujeres consultan mucho más a psicólogos y psicólogas que los hombres, ¿no? Casi que al doble, o sea, van más mujeres por un hombre que van 2 o a veces 3 mujeres al psicólogo o a la psicóloga. Y gran parte de la negación o gran parte de la poca representatividad que existe de que los hombres vayan a terapias o vayan al psicólogo, pues parte de allí, ¿no? Parte del hecho de que es que mostrar mi tristeza, mostrar mis afectaciones a nivel afectivo y emocional, pues es una seña de mi debilidad, es una seña de mi vulnerabilidad, y pues yo como hombre se supone que tengo que mostrarme vulnerable. Entonces aquí tenemos otro tipo también inclusive de la misma manifestación del malestar entre hombres y mujeres, ¿no? Mientras las mujeres se permiten tener unas manifestaciones mucho más, digámoslo, más desde el llorar, más desde el expresar las emociones, los hombres suelen tener es una manifestación de esos malestares un poco más reactiva, ¿no? Entonces, en alguna vez en unos talleres que estábamos haciendo en una empresa, respecto a eso, analizábamos precisamente, bueno, cómo nosotros, qué hacemos cuando estamos tristes. Y es muy curioso que muchas de las respuestas que los hombres daban son respuestas de, no sé, voy y me emborracho hasta caer, ¿no? Hasta que ya no pueda levantarme. Otro decía, no, yo cojo el carro y me voy a manejar a toda, listo, a toda velocidad. Entonces son un montón de manifestaciones que son muy paradójicas, porque están como, su función es como evitar el malestar, pero al contrario lo que están haciendo es amplificarlo, inclusive pues poniéndote a ti como hombre, exacto, en una condición de riesgo. Entonces, qué bonito sería que los hombres se permitan ir a un psicólogo o una psicóloga y se sientan tranquilos con el hecho, no tranquilos, porque con una depresión no se siente tranquilo, ¿no? Pero sientan aceptación de su condición, y en esa aceptación de esa condición, la posibilidad, la necesidad de encontrarse con un otro que te ofrezca esa ayuda, ¿no? Que muchas veces pues tampoco tiene que ser directamente el psicólogo o la psicóloga, ¿no? Entonces también transitar este camino de las masculinidades es empezar a cuestionar también ciertas formas de relacionarnos también como sociedad, ¿no? Entre nosotros. Si tú coges la tasa de muertes violentas, usualmente mueren más los hombres por causas violentas que las mujeres. ¿Listo? Mueren más los hombres, hay tasas más altas de suicidios consumados en hombres que en mujeres, ¿vale? Hay tasas mucho más altas de alcoholismo en hombres que en mujeres. Y uno empieza a preguntarse, venga, esto no es fortuito, esto no responde simplemente a una impulsividad de los hombres, a una incapacidad de autorregularse, porque efectivamente nos autorregulamos y tenemos otras formas de gestionar nuestra vida afectiva en otro tipo de situaciones. Esto responde simplemente a este constructo cultural que hemos hecho frente a la masculinidad. Y si los hombres somos los que morimos más por causas violentas, por riñas, por conflictos armados, por ejemplo, ahora en Rusia, ¿quiénes son los soldados, ¿no? Son los soldados, ¿no? Son hombres
están mandando allá y, por ejemplo, en estos días dijeron, no, 300.000 más para la guerra, o sea, 300.000 de un tajo más para la guerra, más hombres. Listo. Y si nosotros nos preguntamos sobre esta condición o nos atrevemos a hacer esta deconstrucción de la masculinidad, pues entonces a lo mejor vamos a encontrar caminos diferentes para relacionarnos como sociedad, ya ni siquiera como hombres, sino como sociedad, porque ya la violencia no va a ser la manifestación o la forma de reafirmar mi condición en este mundo, sino que ya lo voy a hacer a través de otra cosa, a través de reconocerte como un otro del cual necesito, que merece respeto, que independientemente de su diferencia es una persona valiosa o es una persona que tú tienes que exaltar. Si deconstruimos entonces o nos atrevemos a generar este camino de construcción de la masculinidad, pues entonces también es cambiar otro tipo de relaciones, por ejemplo, las relaciones que tenemos como conductas como el consumo problemático de licor o el consumo problemático de ciertas sustancias psicoactivas o la tendencia que tenemos a ejecutar acciones que nos ponen en riesgos. Entonces es una pregunta que vale la pena hacérsela, ¿no? Cuando nosotros decimos una masculinidad alternativa, la ponemos en signo de preguntas por dos cosas. Primero, porque nos preguntamos si es posible tener una masculinidad alternativa, pero también es una pregunta que está orientada a los caminos, a las formas en cómo lo podemos hacer. Entonces yo por ejemplo, ahora les dije ¿no? Una es hacer un ejercicio de deconstrucción, pero una de las cosas que quizás yo comprendí en mi investigación, uno de los elementos que yo más resonancia me hizo en esta comprensión que yo hice de la narrativa de estos hombres, es que en ninguna de ellas narrativas ellos estaban solos. ¿Listo? Y que todos de una o de otra manera pertenecían a colectivos o estuvieron en otros colectivos antes de estar en el actual, donde se encontraban con otros hombres y empezaban a decir como, ay, mira, es que no soy el único que se siente vulnerable, es que este también se siente vulnerable, este también. Y ese reconocernos, por ejemplo, desde esta posición masculina, pues es algo supremamente valioso, supremamente poderoso y efectivo. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Quiero ir es como a que transitar este camino de otras masculinidades, pues implicará pensarnos, por ejemplo, el propiciar este tipo de espacios, propiciar espacios para que los hombres se encuentren con otros hombres. Y muchas veces no tienen que ser unos espacios que logísticamente impliquen mucho, ¿no? O sea, inclusive estamos hablando de espacios que ya tenemos y atrevernos a encontrar con los hombres que habitan esos otros espacios que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, acercarnos a nuestros padres, acercarnos a nuestros hijos, acercarnos a nuestros sobrinos de una manera diferente, ¿no? A partir de un relacionamiento que trate de trascender las relaciones tradicionales que nos establecieron como hombres. Entonces, si tengo un sobrino, voy, lo abrazo y le digo, te quiero, y está bien que él me lo diga, y mostrarle que entre los hombres nos mostramos también afecto, y que eso no implica que nuestra orientación sexual sea diferente, que eso no implica que seamos menos hombres, eso simplemente implica que somos personas que se quieren y se manifiestan ese querer. Entonces, un poco la invitación es esa, ¿no? Es a que si queremos transitar, caminar la posibilidad, materializar la posibilidad de masculinidades diferentes, que no sean machistas, que no sean patriarcales, que no sean violentas, pues entonces tenemos que atrevernos a deconstruirnos a nosotros mismos, a hacer esta visión histórica de nosotros mismos de una manera muy crítica, pero también después de ese mirarse para adentro, o con ese mirarse para adentro es movernos hacia afuera, ¿no? Movernos hacia afuera, ¿en qué sentido? En el sentido de que nos articulamos a otros, nos encontramos con otros hombres y vamos construyendo con estos otros hombres esas masculinidades diferentes, estas masculinidades que sean antipatriarcales. Y pues yo estoy seguro que las mujeres nos agradecerán que caminemos este proceso, porque pues la verdad es que sí hacemos mucho daño cuando nos reafirmamos en esas ideas tradicionales de la masculinidad, y pues también creo que nosotros mismos nos lo agradeceríamos, porque estaríamos, como tú lo decías, estaríamos avanzando esas formas de existencia mucho más bellas, mucho más bonitas, ¿no? O sea, que, como dicen por ahí, que esta vida valga la pena vivirla, que esta vida sea una vida bonita, sea una vida que
que uno diga como, qué cosa tan chévere es vivir en este momento y vivir aquí y ahora desde estas otras formas de relacionamiento y desde esta otra forma de concebir, por ejemplo, mi masculinidad. Jorge, ya como para cerrar, ahorita estabas hablando que los hombres con los cuales tú tuviste la posibilidad de hablar en tu investigación del doctorado, pues venían con un proceso ya muy fuerte en otros colectivos, quizá conoces alguno como para compartirlo acá con las personas, pues porque yo sí pienso que en compañía, que ese asunto de ver las preocupaciones de la otra o del otro, pues en este contexto, creo que sí me puede acercar y humanizar como bastante. ¿Qué pensás, qué sabes? Pero que estén actualmente en la ciudad, o por ejemplo que, pues en la ciudad hay varias iniciativas, por ejemplo está Caballito de Mar, que es una iniciativa es un colectivo que se cuestiona esto, que tiene toda una estrategia metodológica para hacer este cuestionamiento, que inclusive pues tienen por ahí una producción audiovisual. Hay muchos círculos de hombres como más no tan institucionalizados o no tan declarados, pero que se encuentran, que hacen este tipo de procesos. Hay instituciones ya también, por ejemplo, como Confama, la misma Universidad de Antioquia, donde se están abriendo los espacios, donde se están generando este tipo de charlas. Y pues bueno, está, por ejemplo, o sea, creo que el proceso es, o sea, hay unos colectivos, sí, los hay, pero además de que hay esos colectivos, creo que la buena noticia es que hay instituciones que ya están abriendo espacio para el tema, ¿no? Por ejemplo, el caso es hoy tenemos el caso de la Federación Antioqueña de ONGs que abre el espacio y pues en algún momento podrán decir, no, esto nos sirve, es importante y podemos abrir nuestro propio iniciativa, nuestro propio proceso. Pero digamos lo que a nivel Medellín es algo que está surgiendo, que están haciendo. A nivel Antioquia, en el oriente antioqueño, hay un grupo que trabaja desde impulsado por la corporación Viva la Ciudadanía en el oriente antioqueño, y sé que también en el suroeste antioqueño está el grupo NIM, Nuevas Identidades Masculinas, que con ambos, pues, por ejemplo, grupos trabajé. La Universidad Autónoma Latinoamericana también ha desarrollado algunos procesos desde todo el trabajo que ellos hacen con derechos humanos, y la Gobernación de Antioquia pues también le ha metido la ficha y ha hecho durante, pues al menos en la administración actual, durante la ejecución de su plan de desarrollo, han realizado como unos 2, 3 encuentros a nivel departamental, pues bien interesantes. Y pues a nivel Colombia está el colectivo Nuevas Masculinidades, y en Bogotá pues si uno sí se mete y busca nuevas masculinidades, uno encuentra muchos colectivos. Entonces hay que buscarlos, ¿no? Ellos son visibles, se muestran, están interesados en contar su propuesta, pero además de los que están, pues también es como abrir la invitación a que quienes de alguna u otra forma ya se han preguntado sobre esto, pues también puedan encontrarse con otros y empezar a construir y abrir sus propios espacios. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la conversación, muy esperanzadora sobre todo, al menos desde mi posición como mujer. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Vane, por la bueno. interlocución. Gracias a ustedes dos por la conversación y los conocimientos. Vamos a abrir un espacio para quienes nos acompañan. Si alguno quiere preguntar directamente con su voz, prendiendo micrófono o cámara, como quieran, o nos pueden ir compartiendo por el chat también inquietudes, reflexiones, qué les trae el tema, a qué los invita también, si quieren responder mientras van pensando que quieren preguntar. Vamos a compartir un poco de los que aparecían en la inscripción. Decía, por acá nos preguntan, un consejo para llevar este tipo de intervenciones con la brecha de género en un salón de clases.
interesantísima pregunta. Súper, súper. Yo, por ejemplo, en un salón, bueno, tendríamos como que mirar también y pensar el nivel, pero, por ejemplo, yo creo que la primera acción es señalar cuando ocurra algo problemático, ¿no? Cuando un niño, cuando algún chico o algún joven con el cual nosotros trabajamos directamente, pues hace como un comentario que es machista o misógino o que está desvalorizando a una mujer por el hecho de ser mujer, pues creería yo que esa es una primera intervención. Y la otra intervención creo que sería desde lo curricular, ¿no? Es decir, dependiendo del curso que cada uno de nosotros estemos dando, o el campo o el área del curso que nosotros estemos dando, es generar también una especie de justicia epistémica o generar una especie de justicia de saberes, reconocer, por ejemplo, que hay en todos los campos, porque en todos los campos lo hay personajes femeninos que han hecho grandes aportes al saber desde diferentes campos, y es dar como un poco de equilibrio y un poco de justicia también desde lo curricular a los contenidos que nosotros estamos dando, ¿no? Por ejemplo, mirar si tenemos también lecturas de mujeres representantes del campo, si tenemos dentro de nuestro plan de estudio, tenemos contenidos que sabemos que fueron producto del trabajo de una mujer, y hacerlo pues como de forma clara. No sé, Vane, si a ti se te ocurre alguna otra aquí en el momento. Yo, por ejemplo, además de hacer lo que tú acabaste de nombrar, yo sí me di a la tarea, y justo me di a la tarea a partir como de este espacio que en algún momento tuvimos con la doctora Lelia Troncoso, de repensarme mis cursos. Pues yo sí al menos hacerlo equitativo, porque no es anular tampoco las posturas ni los conocimientos masculinos, ¿no es cierto? Pero además, yo durante todo el semestre en mis cursos, yo sí tengo algo, y es el aula de clase como espacio protector, tanto para hombres como para mujeres. Y lo recalco, dejo claro que las opiniones, por el mero hecho de ser opiniones, no es que sean válidas, porque hay opiniones incluso que pueden vulnerar la existencia de otras personas. Entonces, más allá como de transmitir o la clase como el proceso de transmisión de conocimientos, que pues, finalmente somos docentes, muchos de nosotros acá, es cómo generar otros aprendizajes, incluso desligados del mundo académico en estos espacios de clase. O sea, como que el salón o la clase, la hora de la clase, para como el medio a partir del cual vamos a lograr otros aprendizajes en los chicos y en las chicas. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo veo por ahí una pregunta, Jonathan, y en el chat. Dice Sebastián: a mí me gustaría saber cómo generar diálogos con posturas de feministas radicales para dar legitimidad a los colectivos de los hombres, y cómo evitar que esos colectivos se articulen hombres que llegan con intenciones instrumentalizantes en busca de prestigio y reconocimiento. A mí me parece, pues, con las feministas radicales, precisamente yo creo que el empoderamiento, no sé, Jorge, qué piense, pero el empoderamiento precisamente de los colectivos masculinos no debe de estar ligado ni supeditado a intentar, al menos en un primer momento, integrarse a las colectivas feministas o incluso a los procesos y a los trasegares de las mujeres. Las feministas radicales, si existen, si tienen unas posturas, a mi modo de ver, pues claras, que incluso que responden a unos primeros feminismos privilegiados, blancos, que siguen siendo muy vigentes incluso en el mundo académico. Yo creo que el feminismo radical hay que entenderlo, hay que reconocerlo, pero también hay que problematizarlo. Yo creo que un colectivo masculino puede plantearse incluso desligado de este tipo de asuntos, porque para mí yo creo que eso sería lo primero que habría que hacer. No sé, Jorge, ¿qué piensa al respecto? Vale, esa es una pregunta que constantemente surge, que a mí, bueno, en lo personal, yo nunca me he encontrado con ese cuestionamiento, ¿listo? O sea, sí me he encontrado con el cuestionamiento, por ejemplo, inclusive de la otra pregunta que haces, ¿no? ¿Cómo
cómo hacer para que muchos hombres no articulen, pues no se apropien de esto como para generar prestigio y antes pues como hacer lo mismo. Pero en el contexto de mi experiencia yo no me he encontrado con esta radicalidad en muchos feminismos, al contrario, con lo que me he encontrado es con toda una apertura a la inclusión de los hombres, inclusive pues de espacios tradicionalmente femeninos dentro de la ciudad, como por ejemplo Mujeres que Crean o la corporación Vamos Mujer, que hoy por hoy pues abren las puertas a sus procesos formativos a hombres. Sin embargo, sí puede pasar, sí puede llegar a ocurrir. Pero yo creo que el asunto no está en generar una confrontación con estos colectivos y entender que estos colectivos feministas más radicales son una postura del feminismo dentro de las muchas otras posturas que existen y que en la mayoría de posturas tú vas a encontrar unas aperturas. Entonces es no forzar ni generar el conflicto o la confrontación directa con estos colectivos, sino buscar y articularse a aquellos otros movimientos o grupos feministas que sí logran aceptarte o que sí logran, o no aceptarte, ¿no? Que logran establecer un diálogo contigo. Además de lo que decía Vane, ¿no? O sea, no podemos pedirle al feminismo ahora que transforme las masculinidades también, ¿no? Nosotros como hombres pues tenemos que ponernos ahí la camiseta y hacerlo, eso sí, en alianza, en compañía, y siempre habrán estos otros colectivos que te aceptan. Y lo otro, frente al cómo evitar, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que si lo pensamos a nivel de colectivo y a nivel de grupo, siempre esos hombres se van a visibilizar, es decir, aquel que llega simplemente porque quiere buscar cierto reconocimiento, cierto prestigio, y el mismo grupo pues generaría ahí como su proceso de reconocimiento y de confrontación pues ahí como con este sujeto. Es un poco más difícil hoy en día en el contexto, por ejemplo, de las redes sociales, muchos hombres que se han apropiado del discurso de las masculinidades alternativas para lo que tú dices, ¿no? Ganar cierto reconocimiento como creadores de contenido, bien sea porque escriben un libro, bien sea porque tienen un blog, bien sea porque tienen un canal de YouTube. Y eso sí está más difícil de decir, pues, o sea, ahí no hay no hay este colectivo que logre regularlo. Yo no tengo una respuesta directa para ti en este momento frente a esa problemática, porque en parte yo lo que vengo trabajando en los últimos tiempos es esta idea de pensar la masculinidad desde un compromiso ético-político, precisamente estableciendo como unas cláusulas críticas, por decirlo así, que nos permitan no caer en esa instrumentalización. Y creo que pues por ahora solo lo hago yo desde lo investigativo. Tú sí puedes encontrar muchas investigaciones críticas que, por ejemplo, cuestionan, inclusive algunos lo llaman como una feminidad hueca en el discurso de muchos hombres, ¿no? Y es como se asumen ciertos valores del feminismo, pero se asumen sin el contenido crítico del feminismo, y entonces lo que terminan generando es más como un proceso más cosmético que otro. Y no solo algunos hombres, sino que muchas marcas también lo hacen. Yo recientemente escribí un texto con un colega, todavía pues no ha sido publicado, está en ese proceso, pero cuando salga se podrá consultar, y es sobre por ejemplo, cómo marcas que te venden cosas reapropian el discurso de las nuevas masculinidades para venderte cosas, ¿no? A partir de los mensajes publicitarios. Entonces creo que ahí el asunto es estar muy críticos y seguir, o sea, si alguien genera un contenido que es poco crítico, pues entonces nosotros también a la par seguir produciendo nuestro contenido crítico. Por acá nos preguntan, ¿qué responder cuando nos preguntan cuáles son las nuevas masculinidades? Bueno, a mí casi el tema de nuevo no me gusta, porque no es como que, o sea, no es como que si por ser nuevo ya no soy viejo, entonces dejé muchas cosas y tuve un cambio radical. Creo que el asunto no es por ahí, pero entiendo tu pregunta, y creo que la respuesta ahí es que las nuevas masculinidades, uno podría decir, o masculinidades alternativas, masculinidades otras, no son una forma específica de ser,
sino que son un proceso por el cual los hombres se cuestionan su identidad de hombres de forma crítica con el objetivo de avanzar a relaciones de género que son mucho más justas, que son mucho más equitativas y dejar de lado aquellas prácticas, imaginarios o conductas machistas, misóginas y patriarcales, excluyentes también. Entonces, una masculinidad diferente, una masculinidad alternativa es aquel hombre que se reconoce como hombre, pero que tiene una mirada crítica de su identidad masculina y busca estos ideales de solidaridad, equidad y justicia entre los géneros. Diana, ¿tienes algo ahí que aportar? No, que me parece, pues sí, que me parece incluso más potente el tema de masculinidades alternativas o masculinidades creo que críticas, porque implica todo el proceso de deconstrucción, de problematización, y eso me parece que es muy vigente y muy necesario, ¿no es cierto? Quizás hablar de nuevas masculinidades cuando sea desde la crianza, pues como pues una nueva masculinidad, pero más allá de eso, me gusta el tema de que nota el proceso de la nueva de la masculinidad alternativa. Eso me agrada. Perfecto. En el chat nos dicen, partiendo de estos conceptos dados el día de hoy, ¿qué le dirían ustedes a las comunidades religiosas para abordar estos temas? Pues a ver, eso es una pregunta tan interesante como compleja de responder. Pues la religión, más allá de todas las prácticas que la fortalecen, es un modo, a mi modo de ver, es un modo como de vivir la vida, ¿no es cierto? Yo considero que es quizás tan violento pretender que alguien que hace parte de una comunidad religiosa o quienes piensan a partir de la religión sus vidas, es tan violento pretender que ellos entiendan estas posturas a que nosotros nos volquemos a pensar como ellos. Pero afortunadamente, pues a mi modo de ver la vida es pues muy amplia. Yo creo que es un mandato nuestro generar posibilidades, oportunidades, pues porque si bien la religión o incluso la católica es la más dominante en nuestro país, hay muchas otras religiones y hay otras formas incluso desligadas de la religión para vivir. Y me parece también importante darle voz a esas otras formas. Yo creo que aquí el ejercicio de cuestionar, de mostrarle al religioso que está equivocado, que por ahí no es la cosa, pues yo creo que no es el ejercicio, yo creo que la energía no la tenemos que invertir allí, yo creo que la energía la tenemos que invertir es en cómo hacer que estas existencias que estamos proponiendo sean sostenibles, sean creíbles y sean posibles en este momento histórico. Wow. Estaba pensando esa pregunta. Es que creo que tiene como un montón de aristas, ¿no? Porque lo primero que yo podría decir es que, y aquí sí me va a salir mi filiación institucional, ¿no? Yo estoy actualmente en la Universidad Católica Luis Amigo, es que, por ejemplo, una de las cosas cuando uno empieza a transitar este camino de la formación institucional, ¿no? Uno se va formando pues también en la filosofía de la institución. Cuando le hablan a uno de la antropología cristiana, siempre la premisa de la antropología cristiana es entender, por ejemplo, al Jesús histórico y no solo a este Jesús en términos pues sagrados, sino también entender al Jesús histórico, porque, digámoslo, entender el Jesús histórico es entender también cómo sus mensajes se van transformando en las transformaciones mismas que van teniendo las épocas y pues lo ponen ellos a hacer como lo dicen pues estas comunidades religiosas, a hacer un apostolado más crítico y más sensato y no simplemente un apostolado que no sea, que no esté fundamentado en la realidad actual. Entonces, si parto desde ahí, yo te diría que hay muchas comunidades religiosas que tienen, claro, todo un aparataje conceptual y toda una reflexión donde se plantean ese tipo de posibilidades. La cosa es que los cambios, claro, en muchas comunidades religiosas los cambios son lentos, son a veces paquidérmicos porque
porque no avanzan al mismo ritmo que avanza la historia. Entonces tenía como esa respuesta, yo te decía como, bueno, muchas comunidades lo hacen, pero sin duda hay muchas otras comunidades que se reafirman desde un dogma que es totalmente intransigente y que sí reafirma muchas veces esta, por ejemplo, a veces esta superioridad de hombres sobre mujeres. ¿Qué decirles a ellos? Pues es que es complicado, por ejemplo, no los he trabajado, no tendría, o sea, nunca me he acercado a ellos y tampoco lo he investigado desde ese lugar, pero ya, a mí yo siempre de todas estas charlas salgo con nuevas semillas de investigación, cosas que quiero seguir investigando. Creo que es una muy buena pregunta ver cómo precisamente se apropia estos discursos feministas o discursos de género en estas comunidades y tratar de entender también cómo las comunidades negocian con ellos y ver si existe algún camino para encontrar un punto medio, ¿no? Entendiendo que el discurso de género y los discursos feministas en ningún momento debe apuntar a negar la creencia de una persona en un Dios trascendental o en un ser superior, ¿no? Nunca debe ser eso, sino simplemente formas de relacionarnos, ¿no? Pero la creencia en este ser trascendental, pues creo que eso es un asunto que hace inclusive que antes nosotros desde los discursos de género y feministas tenemos que respetar. Nosotros tenemos que respetar la libertad de las personas de creer en un Dios, de creer en este ser trascendental, pero que nuestro ejercicio de fe, por ejemplo, sea un ejercicio que también se articule a formas de relacionamiento más equitativas. Pero igual los cambios se dan, ¿no? Miran, se me vino aquí a la cabeza lo que está ocurriendo en Irán, que es muy doloroso porque están masacrando muchas mujeres, pero en Irán, por ejemplo, las mismas mujeres ya se están movilizando, han quemado sus yihad, están saliendo a las calles y todo eso creo que va generando pues como esos procesos de cambio y de transformación. Lo que hay es que, por un lado, ser pacientes y por el otro, tener la esperanza de que los cambios se den cuando el mundo no sea, pues antes de que el mundo se acabe, ¿no? Como que si algún día puedan llegar a ver esos cambios. Y uno cuando empieza a trabajar estos temas, uno sabe que uno va a poder ser testigo de muchos cambios, pero que muchos otros cambios uno los va a ser testigos nuestros hijos, nuestros sobrinos, inclusive nuestros nietos, y pues pensar que también por la posibilidad de que ellos vivan esas cosas bonitas, pues vale la pena como hacerlo. Listo. Nos vamos a cerrar con una pregunta que tenemos en la inscripción y es, ¿cómo invitar tanto a hombres o mujeres que no se han cuestionado en este tema a que comiencen a averiguarlo? A ver, yo por ejemplo voy a responder porque pues, mi compromiso es, por un lado, hacerlo a partir de esto. O sea, mi forma de hacerlo es divulgar mis investigaciones, divulgar el conocimiento que yo mismo construyo. Inclusive, pues no soy un gran generador de contenido, tengo mucho trabajo, pero eventualmente pues en mis redes sociales, en Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram, saco contenido donde trato como de poner de forma más digerible todo lo que uno lee o hacer unos cuestionamientos fundamentales. Entonces yo creo que ese trabajo social es importante y es interesante. Y en términos ya de las relaciones más personales, pues yo creo que ahí hay que tener una lectura también de con quién nos estamos relacionando. Pero, por ejemplo, yo con mis amigos o personas conocidas, yo lo señalo, ¿no? O sea, no, ahí sí, ahorita Vane nos citaba a Sara Ahmed y ella dice que uno cuando toma este camino uno se vuelve un aguafiestas y sí, a veces hay que volverse un aguafiestas. Entonces yo, por ejemplo, lo que sí hago es que si estoy en una reunión familiar y surge un comentario machista por parte de algún familiar hombre mío o inclusive por parte de una mujer, yo lo señalo. Digo, eso me parece machista, por esto, y creo que pues, se puede pensar de otra forma. Esa es una, digamos, lo que creo es una cosa que hay que hacer, pero también es siempre con el señalamiento, dejar abierta la posibilidad, siempre pensar en el acto pedagógico.
Hay una autora que a mí me llama mucho la atención que se llama Rita Laura Segato y ella habla de contrapedagogías de la crueldad. Y esas contrapedagogías de la crueldad son precisamente sus acercamientos diferentes, afectuosos, respetuosos y solidarios que nosotros podemos hacer con los otros. Entonces, si yo tengo un amigo, un compañero y veo que tiene unas posturas que valdría la pena que las cuestionara, que se acercara de otra forma, entonces es invitarle, ¿no? Invitarle, mira, leí esto y esto y mira, me dijeron esto. O es invitarle inclusive a romper sus propios esquemas de relacionamiento a partir de ofrecerme y demostrarme yo en un relacionamiento diferente, ¿no? Es, por ejemplo, ser más afectuoso con este compañero o invitarlo a una de estas charlas o invitarle pues como a que pueda pues como abrirse a este tipo de experiencias. Entonces voy a resumirlo en unos puntos. Yo creo que el primero sí es ser un aguafiestas, es decir, cuando haya un comentario, una acción problemática, decirlo. La segunda es siempre, digámoslo, tener una apertura afectiva a hablar con el otro sobre este tipo de temas. Y el tercero es tener como esa vocación pedagógica, de una pedagogía de en vez de denunciar, en vez de recriminar, tratar siempre como decir, mira, hay otras posturas que son interesantes y que son contrarias a lo que tú estás diciendo y creo que vale la pena que las explores y son estas. Eso es lo que yo pues, te podría decir en este momento. Con base en esa pregunta, yo me adhiero a lo que Jorge dice. Yo creo que pues, las prácticas, como no anularse cuando incluso la situación se pone maluca. Yo creo que los ambientes más densos para empezar a mostrarse, pues es el familiar. Cómo entender también que quizás nuestros padres o hermanos también están atravesados como por otros significados. Pero sí, es importante pues empezar a darse su lugar desde el ámbito laboral, lo mismo, o sea, cómo a partir de nuestras opiniones, nuestras prácticas, los temas que investigamos, empezamos a abrir allí como posibilidades. De hecho, algo está pasando como muy interesante en la universidad en la que yo trabajo y es que ya saben que hay alguien que habla de estos temas y ese alguien soy yo. Entonces, como también empiezo allí a trazar un camino que antes no era posible porque no era el interés de nadie que estuviera allá. Entonces, básicamente yo diría que es desde allí, desde las experiencias y desde el ejemplo también, quizás a veces, como dirían los psicólogos, desde la psicoeducación también, porque llegan a mí estudiantes, profe, tenemos estas dudas, profe, ¿vos qué pensás frente a esto? Y pues sí, también reconocer que lo que para mí fueron luchas para mis estudiantes o conocidas actuales no lo son. Es decir, hay mujeres que la tienen muy clara con muchos asuntos, hombres que lo tienen ya muy claro también con otros asuntos, que cuando yo empecé este camino, pues era muy nuevo todavía. Entonces, sí, creo que es tener la postura clara y en todas las dimensiones saberse cómo mover, porque tampoco es pertinente que lo excluyan a uno, sino saberse cómo mover al interior de las instituciones, de la familia. Así. Súper, muchas gracias. Vamos a cerrar con una opinión que nos comparte Julián Salas. Y él dice, la concepción religiosa de la familia tiene de ella una visión sacralizada de la misma, fundada en dogmas, creencias y prácticas. La concepción civilista de la familia es una visión desacralizada de ella y nada tiene que ver con los dogmas, creencias y religiones. Creo que especialmente, y él que es estudioso de la familia y todos los cambios que viene dando la familia, gracias Julián por compartirnos esta reflexión. En el chat estamos compartiendo la evaluación de este proceso, es muy importante para nosotros que diligencien esta evaluación para saber en nuestras próximas conversaciones qué podemos ir mejorando para ir nutriendo este espacio. Aprovecho para decirles que
De aquí a que se acabe el año tenemos 2 encuentros más. Siempre vamos a estar el último jueves de cada mes con este grupo Estudio de Familia, rotando en todos estos temas que tienen que ver con la familia y que nos atraviesan pues a todos sin distinción alguna. Entonces, pasamos también a la grabación de este espacio. Estará en nuestra cuenta oficial, Federación Antioqueña ONG, en Facebook, para que puedan ir a revivir esta práctica y las otras que hemos tenido durante por lo menos los últimos 2 años que han quedado grabados, para que puedan ir a recorrer eso. Tenemos mucho conocimiento hay que compartir. Invito a Lady para que pasemos a hacer esta conclusión del evento, no sin antes pedirle a Jorge y a Diana si nos pueden dar una reflexión desde su participación para cerrar la temática del día de hoy. Si quieres, Diana, empezamos por ti. Bueno, pues digamos que lo que yo me llevo de este espacio es precisamente como plantearme desde la esperanza. Quizás no sería lo mismo si lo leyera o si tuviera pues como claro el tema de teóricamente sobre las masculinidades alternativas. Para mí es muy valioso que un hombre se autorice y hable con propiedad de otras formas posibles de ser hombre, de ejercer o ser masculino, mostrarse masculinamente. Entonces a mí sí me deja muy esperanzada y muy conmovida en un sentido, digamos que personal y en un sentido incluso académico, porque yo sí pienso que es necesario darle espacio a nuestros compañeros, darles, digamos que, lugares también de otras formas posibles de expresarse y relacionarse eh, con nosotras. Yo si bien, digamos que vengo formándome como mujer feminista, me parece que estos espacios de interlocución son necesarios también para mí porque me conecta un poco con la realidad y mi realidad es compartir mi espacio y mi vida con mi papá, con mi hermano, con mis amigos, con mi novio y cómo puedo quizás pensarlos y acompañarlos desde estas otras formas que me parecen necesarias. Yo como reflexión es que, pues por un lado, celebrar como que se abra el espacio, obviamente, en este tipo de iniciativas como es la Federación Antioqueña de ONGs y este grupo pues de estudio de familia. Y pues como mi reflexión final es esa, ¿no? A pensar, por ejemplo, la transversalidad de este tipo de reflexiones en los ejercicios tanto investigativos como en los ejercicios de investigación que nosotros hacemos y en el caso pues de ustedes en el campo y en el contexto de las familias. Porque las familias, por ejemplo, y ahí dentro de eso fue uno de los pequeños resultados que yo he encontrado en mis investigaciones, la familia, por ejemplo, en la narración de los hombres que han transitado o que están transitando estos caminos, siempre se muestra como un lugar formativo donde se reafirman estos conceptos tradicionales, pero al mismo tiempo me he encontrado donde es la familia la que hace el clic, es la familia la que permite que muchos de estos hombres transiten o se atrevan a transitar este camino, porque tuvieron un padre que no reafirmaba esas nociones hegemónicas de la masculinidad, porque fueron hijos de madres cabezas de hogar que le mostraron que la capacidad de trabajo de una mujer, la berraquera también es una característica de una mujer. Entonces, es un escenario también estructurante de nuevas formas de relacionarnos y pues qué bueno que ustedes se den la oportunidad para dialogar sobre estos temas y que puedan transversalizarlos en todas sus funciones y en todas sus labores. Gracias, Lady. Vamos entonces a finalizar con el espacio. Te doy la palabra. Gracias, sí. Mantengo la esperanza de que estas transformaciones continúen antes de que el mundo se acabe.
como decía Jorge. Bueno, este tema de las masculinidades diversas, muy a propósito de la complejidad y de las relaciones diversas en las que nos movemos los seres humanos. Estas reflexiones que generosamente han compartido hoy con nosotros Diana Vanessa y Jorge Andrés, creo que son una invitación a 3 asuntos enlazados: el reconocimiento, la reflexión y la deconstrucción. Una tarea para existencias más bonitas y más equitativas, como decía Vanessa, y una tarea para formas de existencia y relacionamiento mucho más bellas, como decía Jorge. En el interés que nos convoca frente a los asuntos de familia, yo creo que es importante reconocer esa injerencia que las construcciones sobre el género tienen en la forma en que nos relacionamos y en esas prácticas relacionales, muchas veces respetuosas, pero muchas otras violentas. Y que sea esta entonces pues la oportunidad para hacernos más preguntas. Yo creo que es un espacio que nos deja cuestionado, que nos deja muchas ideas sobre las cuales pensar y retomar, y también creo que ese es un punto de partida para las grandes y las pequeñas transformaciones. Entonces, pues no queda más que agradecerles. Mil gracias a Diana y a Jorge por haber aceptado esta invitación, por estar aquí hoy con nosotros. A quienes se conectaron hoy también, muchísimas gracias. Espero que puedan acceder luego también a la grabación para que se pueda compartir en otros espacios. Y a Jonathan, que siempre nos está apoyando para que estos eventos se realicen de la mejor manera. Muchísimas gracias y un feliz día.